Pensé inmediatamente en los primeros 4 versículos de la primera carta de Juan. Que dice: el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pensé inmediatamente en este pasaje y pensé en el título, que es el andar del creyente, del cristiano, el andar. Quise traerles el reconocimiento porque es una inspiración, pero a la hora se me olvidó, porque despertando llegó por mí el que me iba a llevar a la primera, así que llevaba la corbata y el saco y todo en la mano para ponernos en el camino. Así que ya se me olvidó traer este reconocimiento, que es muy significativo, por supuesto. El andar del creyente es el título, y es tu andar y mi andar, el andar del creyente. Y en este pasaje yo pensé inmediatamente, por la gracia del Señor, en 5 etapas por las que pasa un creyente al andar en Jesús. Y a propósito, no hay senda mejor que andar su mandato en amor, como dice el himno que cantamos al principio, ¿verdad? Para andar con Jesús. Bien, ahora sí pone el texto, hermano. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia, testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Se me hace que no es exactamente como yo lo dije al principio, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a ver exactamente, hermanos, cuál es el proceso por el cual pasamos todos, o debemos pasar, para poder llegar al momento de andar en la verdad. Hay cinco manifestaciones. Primero, cuando llegamos a conocer la verdad, es el día en que oímos por primera vez el mensaje del Evangelio, y ahí conocemos la verdad. Y Jesús dice allá en Juan 14:6, ¿se acuerdan cómo dice en Juan 14:6? Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre
sino es por mí. Y es muy precioso, hermanos, aprenderse de memoria los pasajes. Acostúmbrense a buscar la forma de aprendérselos de memoria, porque en aquel tiempo en que eso se escribió, no había escritura como esta. La escritura así como esta, en español, ¿desde cuándo la tenemos? Allá por el año 1500 y pico, cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se pusieron a traducir la Biblia del alemán al español. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran unos monjes, un grupo de monjes que se reunió para traducir la Biblia al español, y a la hora de hacerlo descubrieron que nada de eso les habían enseñado allá en la Iglesia Católica. Allí entendieron que esto que estaba aquí no estaba enseñado allá, y se convirtió todo el conjunto de monjes, que eran varios, se convirtieron. Llegó la noticia ya a la Santa Sede y los mandaron matar. Pero por alguna razón, Casiodoro de Reina salió del grupo en ese momento, así que se escapó de morir, pero todos aquellos murieron. Nada más quedaron Casiodoro de Reina, y después lo hizo Cipriano de Valera. Hazte un poquito más allá, hijo, para que no estés haciéndole al reloj, porque yo lo interpreto como diciendo, ya córtale, papá. No se crean. Bueno, bien, no había esto en español. Todos los cristianos, los verdaderos creyentes, sabían de memoria la Biblia. Hubo una época entre los dos testamentos en que se ordenó que se quemara, se destruyera todo lo que oliera a Biblia o pasajes bíblicos, y mandaban matar a aquel que le descubriera algo en su casa, que tuviera un libro. Así que creyeron que habían acabado ya con la Biblia. Pero hubo algunos sacerdotes que la escondieron allá en las cuevas en Qumran. La metieron allá en un cántaro, y ahí las escondieron en ese lugar. Y cuando creían que ya no había nada por escrito, entonces se vinieron los anabaptistas, nuestros antepasados. ¿Saben por qué les decían anabaptistas? Porque eran rebautizadores, es decir, aquellos que se habían sido bautizados en alguna congregación, para admitirlos a su congregación, los bautizaban otra vez y les decían anabaptistas. Y era no tanto porque fuera el bautismo por inmersión, sino que venían muchos por aspersión. Así que los bautizaban y les dijeron, esos son anabaptistas. Bueno, pues a ellos les hablaron, y ellos dijeron de memoria todo lo que decía la Sagrada Escritura. De memoria, los anabaptistas. Y entonces se pensó, qué bien. Llegaron a encontrarse los escritos, porque un pastorcillo que andaba por ahí se le fue una de las ovejas y se metió allí en aquella cueva, y fue a dar ahí donde estaba ese cántaro. Así que el pastorcillo aquel dijo, ¿y esto qué es? Y va descubriendo que eran puras rollos, ¿verdad?, escritos. Y entonces los enemigos del Señor dijeron, aquí se va a ver si de veras la Biblia tiene razón o no. ¿Y qué creen ustedes? Que coincidió
lo que estaba allí en la cueva en Qumran, con lo que decían los anabaptistas, que habían tenido la capacidad de aprender de memoria la palabra del Señor. Y es muy bonito, hermanos, decirla de memoria. Les recomiendo que se aprendan algunos pasajes, y particularmente ese que tenemos aquí, que habla del andar del cristiano. La primera de estas 5 cosas es el proceso en donde la persona conoce la palabra de Dios, conoce la verdad, ¿verdad? La verdad es Cristo, por supuesto, y su palabra pues no se diga la verdad, ¿no? Así que ese es el primer proceso por el cual se pasa, cuando oímos por primera vez. Y la palabra del Señor recomienda que los padres enseñen a sus hijos desde chiquitos, para que cuando sean viejos no se aparten de ella, ¿verdad? Como dice el texto. Así que entre más temprano empecemos, mejor, ¿verdad? Porque los niños saben apreciar la palabra de Dios. Ya cuando dejaron de ser niños, ya son intermedios, ya se hacen un poquito más mañosos, ¿verdad? Y ya no tan fácilmente aceptan lo que alguna vez aprendieron de chiquitos. Y es muy bonito cuando se aprende desde pequeños la palabra del Señor. Muy bien, entonces es cuando oímos la palabra de Dios, el primer proceso. Y en el camino del andar cristiano, muchos se quedan en el camino. Nada más se quedan allá en que conocieron y ya. ¿Ya conocí? Ya. Cuando menos sé de 2 personas a quien después de que dijeron haber aceptado a Cristo como Salvador personal, dijeron: hermano, vamos al templo porque vamos a adorar al Señor y a aprender más de Él. Ah, que ya con eso no basta. Con eso que yo aprendí no basta. Ya es todo. No, hay mucho que aprender. Todo el siguiente proceso es, en este proceso, en este andar del cristiano, es el conocimiento y después la aceptación de lo que se ha leído en la palabra de Dios, y por supuesto se va aprendiendo más y más acerca de Él, ¿verdad? Cuando se escudriña las Sagradas Escrituras, ya hay un paso desde el conocimiento y luego la aceptación de lo que él aceptó cuando recibe el mensaje y lo guarda en su corazón. Ya es el siguiente proceso. No obstante, muchos se quedan en ese siguiente proceso porque lo guardan en su corazón. Entonces, el siguiente proceso es aquel que nos impulsa a indagar más de la palabra del Señor. Y entonces, cuando venimos a todos los cultos para escuchar cosas nuevas, porque cada vez el pastor tiene cosas nuevas. ¿Ustedes han oído al hermano predicar lo mismo en alguna ocasión, lo que ya había predicado antes? No, son cosas nuevas. Cuando yo inicié mi vida cristiana, hermanos, y mi vida ministerial, afortunadamente después de que yo acepté a Cristo, algo me inspiró para que yo anhelara inmediatamente servirle como pastor, ser predicador del Evangelio. Eso sentí luego porque en la primera iglesia bautista de Gómez Palacio hubo un instituto de pastores, y allí vinieron los pastores en ese tiempo de antaño y me inspiraron para que yo siguiera adelante en la vida cristiana para servirle. Así que primero es oír la palabra de Dios, luego aceptarla. Pero sí, el tercer proceso es escudriñar más y más
con mucho cuidado porque hay mucho que aprender. Son 66 libros, son 1175 capítulos, que divididos en un año equivale a 3. Es decir, que con 3 capítulos diarios que leamos cada día, nos conseguimos leer toda la Biblia en un año. Con 3 capítulos diarios. Si leemos 6, ¿cuánto tiempo duraremos, hermanos? Si leemos 3, todo un año. Si leemos 6, 6 meses. Si leemos 12 capítulos, ¿cuánto duraremos? 3 meses. Y si leemos 24, pues ya está difícil decir cuál es la mitad de 3 meses, ¿verdad? Mes y medio. En fin. Así que, hermanos, ya empezamos a escudriñar más en este tercer proceso. Primero, oímos. Segundo, aceptamos. Tercero, disfrutamos la palabra del Señor y nuestra vida va cambiando cada vez más y más. Algo de lo que se decía aquí hace rato, ¿verdad? En la conferencia, yo les confieso que ya no oigo lo que ustedes dicen, ni lo que está diciendo el hermano, difícilmente lo capto, pero hay cosas que sí alcanzo a lograr. Yo ya perdí mucho de mi capacidad para oír. Bueno, así que el primero es conocer la verdad. Segundo, aceptar la verdad en nuestro corazón. Tercero, empezar a indagar más acerca de la palabra de Dios. Y viene el cuarto proceso, que es capacitación para poder servir al Maestro. Y es en el tiempo en que pues buscamos la manera de aprender más, tomando un curso ahorita hasta por teléfono celular. Ya se ofrecen cursos bíblicos. Yo creo, aquí entre ustedes y yo, que el Señor Jesús ya no tarda, porque dice la palabra de Dios que será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así que el Señor está muy próximo, ¿verdad? Porque ya hay guerras, hay rumores de guerras, hay enfermedades. Hubo un COVID-19 que dañó a todas las iglesias porque perdieron gran parte de sus asistentes. Ahora se quedan en casa muy a gusto. Y luego con esto, pues con más razón, no, o sea, me quedo en casita, mira, aquí tengo mi cafecito, acá mi panecito y estoy oyendo el mensaje. Y se olvidan de que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, en medio de ellos. Se olvidan de eso. Se olvidan de lo que dice la palabra del Señor, no dejarnos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y en ese momento como que ven así, como diciendo como, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Y también olviden aquel pasaje de Salmo 133. ¿Se acuerdan cómo dice Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde están reunidos 2 o 3 en el nombre del Señor.
Y sigue diciendo el Salmo 133, bueno, ahorita se me escapa, ¿cómo que sigue diciendo después de esto? A ver, búsquenlo ahí en sus Biblias, Salmo 133, para que me digan que sigue después de esto. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y luego, ¿o ahí termina? Ahí termina. Ah, tiene más estos. Sí. Bueno, son 3 versículos elocuentes, ¿verdad? Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y en la palabra de Dios allá en Hebreos, al estar estudiando Hebreos, pasamos por este pasaje, ¿verdad? Allí dice, no dejando reunidos como algunos, ahí fue hermano, donde está, como algunos tienen por costumbre, en Hebreos, ¿verdad? Ok. Cuando ya estamos escudriñando las Escrituras con mucho más cuidado, entonces nos encontramos con algunos pasajes que hablan de los dones espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, el primero de ellos sería Romanos 12, que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? ¿Y qué más dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que saca en vosotros, que ninguna tenga más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así todos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según el propósito del Altísimo, pues teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de según la gracia que nos es dada, uno se conforma a la medida de fe, conforme a lo que Dios repartió a cada uno, y luego allí habla de algunos de los... sigue leyendo, hija, por favor. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Okay. Ahí hay varios dones que encontramos, ¿verdad? Y por eso recomienda que sacrifiquemos nuestros vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Encontramos ese versículo y vemos ahí que hay dones espirituales. Otro pasaje que nos ayuda a ver eso es allá en 1 Corintios, en su capítulo 12. Ahí también habla acerca de los dones espirituales, aunque Pablo a esas alturas piensa en aquel tiempo en que no había más iluminación del cielo, ¿verdad? Más iluminación espiritual, porque ya estaba escrito. Entonces había quienes hablaban ahí en lenguas y otros que traducían las lenguas. Eso fue el tiempo en que se necesitó este tipo de trabajo. Pero ya una vez que salió todo escrito, ya no hay por qué esperar que alguien hable lenguas, ¿verdad? Ok. Entonces vemos que hay dones espirituales. ¿Y para qué son esos dones espirituales? Precisamente para que sirvamos al Señor de acuerdo con nuestros dones. Y está un pasaje muy preciosísimo que se encuentra en 1 Timoteo en su capítulo 3. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pues conviene pues que el obispo sea
sin crimen, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, que con mansedumbre y corrija los que se oponen, porque quizás Dios les deje que se arrepientan y se saben del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él, ¿verdad? Y luego sigue hablando más acerca de esos dones espirituales y pasa, después de hablar del ministro, habla a los diáconos. Es el cargo más solemne y más hermoso es el de aquel que anhela obispado, ¿verdad? Que desea llegar a ser pastor. Y si no, el Señor no lo tiene para eso, diácono. Y ahí se habla de las cualidades que debe tener el diácono, ¿verdad? En fin, y luego habla de las esposas de los diáconos, no de diaconisas, no, de las esposas de los diáconos. Una persona no puede ser diácono si la esposa no lo apoya. Es más, hay que preguntarle a la esposa, estamos pensando en que don John sea diácono, ¿cómo ves? ¿Cómo lo ves? No, pues yo lo conozco, no, ni para cuándo. Así que tiene que venir el testimonio de la esposa. Pero ese es el segundo cargo preciosísimo en la obra del ministerio. Pero también hay, dice ayer, Dios puso a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, ¿verdad? Y así menciona ahí varios cargos que cada quien desempeña. Y estaba yo pensando que aquí, en lo que se refiere a fruto del Espíritu, pues tenemos ya varios hermanos que parece que ya entendieron qué es lo que el Señor quería de ellos, ¿verdad? Porque para empezar están mi hijo Luis, su servidor, y el hermano Sembrón, que dijimos pastores, y aquí estamos como pastores. Todavía no hay diáconos que yo sepa, sin embargo, ahí está un diácono que está encargándose aquí del sonido y otros que preparan los elementos de la cena del Señor. El diácono está encargado de 3 mesas: la mesa del Señor, la mesa del pastor y la mesa de los pobres. ¿Por qué la mesa del pastor? Porque él debe conocer las necesidades que el pastor tiene para que la iglesia pueda darle lo suficiente para suplir esas necesidades que él tiene en el ministerio. Y son los encargados de concederle una buena remuneración al pastor para que no padezca necesidad. Inclusive dice ahí que aquellos que administran bien, que sean dobles de doble paga, que sean dignos de doble paga, es decir, merecen un aumento de su sueldo, ¿verdad? Y eso lo ven los diáconos. Así que la mesa del Señor, la mesa del pastor y luego la mesa de los pobres, la gente que nos rodea, que también pasa por necesidad, que no debemos cerrar nuestras puertas y nuestra disposición para extenderle la mano cuando sea necesario, aunque no sean miembros de la iglesia, gente con necesidad. Y ustedes saben que en el mundo que vivimos hay gente con mucha necesidad y pues hay que escuchar la voz de los diáconos. Y así, hermanos, la persona llega a ver que hay formas de servirle y dice, yo estoy listo. Y aquí entramos al quinto proceso, que es el trabajo que se desempeña en la vida de la congregación. En estos 5 procesos, decía ustedes, se quedan muchas gentes en el camino, ¿verdad? Inclusive a veces hasta en su capacitación se quedan en el camino porque no están en lo último que es ya el trabajo por el Señor.
Ahora, ¿en qué proceso se encuentra cada uno de ustedes? Eso sería bueno pensarlo, decir, bueno, pues yo estoy apenas yo creo que ya, cuando menos está escudriñar, porque aquí están los niños, los jovencitos con sus libretas anotando lo que encontramos ahí, ¿verdad? Los demás ya no notan porque al cabo ya se acostumbraron a ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Para esa capacitación y luego el trabajo. Y entonces aquí, hermanos, nos encontramos en lo que se refiere a fruto del Espíritu, pues gente de toda, porque todos están dispuestos a servir al Señor cuando haya necesidad. Inclusive cuando llegamos aquí, nos encontramos a uno u otro hermano ayudándole a la hermana que se encarga de arreglar aquí y barrer allá afuera. También ya se acomida y le diga, préstame la escobita, hermano. Nomás que no sea octubre, ¿verdad? Porque es peligroso que se use la escoba en octubre. No se crea, hermano. Eso es la parte. Es una disposición de servir, hermanos. Y en ese proceso debiera estar cada una de las personas que entran aquí en la congregación. Ahora, hay un trabajo también que a veces se pasa por alto, y es el de ayudar a aquel que llegó la primera vez, ayudarlo para que siga su vida cristiana. Y debemos dejar esa práctica que luego existe en algunas congregaciones, que ustedes van y ni quien los saludara, ¿no? ¿No les ha pasado? Alguna iglesia donde van y ni siquiera, aunque pasan muy cerquita de los hermanos, ni así se digna el hermanito en decir, hermano, qué gusto me da verlo aquí, ¿verdad? Hace falta este tipo de gente en la congregación, que viene algún nuevo e inmediatamente se peleen porque a él se le ayude en el crecimiento espiritual, ¿verdad? Y aquí pues es una congregación muy cariñosa esta, es muy cariñosa, hasta los chiquitillos, miren, se abrazan de las rodillas de uno con gusto, ¿verdad? Esos niños de ustedes chiquitos son buenos para saludar. Los de Gamaliel y su esposa, qué cariñosos. Bueno, es un don que se pone a trabajar de inmediato en la obra del Maestro. Así que, hermanos, ustedes sigan anotando lo más que se pueda para que en el momento dado el Señor les llame, ya sea para misioneras o para alguna cosa en la vida de la iglesia, pero todos trabajando en conjunto, todos haciendo algo por que la iglesia crezca, cumpla con la voluntad de Dios y el nombre del Señor sea glorificado. Gracias, hermanos, por esta oportunidad que tuve de hablar con ustedes sobre este tema que para mí es muy valioso, y yo lo presenté allá en Pánuco porque eran mis hijos o representantes de mis hijos que colaboraron para que formara la iglesia, y algunos de ellos lo recordaban, otros de ellos, sí, la hermana Abraham, la hermana Abrahama, ¿verdad? O el hermano Gumaro, ¿verdad? Y otros hermanos los recordaban. Le dije, bueno, pero ustedes son, cuando menos si no son mis hijos, son mis nietos o bisnietos, ¿verdad? Pero por eso lo presenté, y aquí dije, voy a presentarlo porque es el último domingo del año, y ese es el domingo que usamos para reflexionar qué tal nos portamos en ese año y cómo debemos hacerlo en el siguiente, ¿verdad? ¿Cómo nos ha ido este año? ¿Qué tal se fue este año? Bueno,
¿Qué pensamos hacer en el futuro? Bueno, pues hoy es un tiempo muy propio para ello. Así que, hermanos, no se nos olvide este proceso. Muchos se quedan en camino, pero muchos siguen. Y gracias a Dios, aquí mismo en Monterrey hay por lo menos unos 4 pastores que salieron después de haber estado bajo mi pastorado. Y uno de ellos es uno de los que más elocuentes, o cuando menos muy buenos. Su papá le dijo: hijo, yo ya no puedo atender mis negocios, quiero pasártelos para que tú los administres. Y le dijo: no, papá, pásaselos a mi hijo, porque yo tengo un trabajo más noble que hacer, y es el pastorado de una congregación allá en Guadalupe, ¿verdad? El hermano Felipe Ojeda. No, papá, gracias, pero yo tengo un trabajo más digno que desarrollar, el ministerio, ¿verdad? Y ese es uno de los hermanos. Y ahorita se me espanta, se me va el otro, ¿verdad? Que también me renunció a otras cosas para dedicarse al ministerio. Muchos han diaconado. Es una hermosa satisfacción de uno como pastor. Que Dios le bendiga ricamente, hermanos, y que superemos esto hasta llegar al trabajo. Yo ya le dije al hermano que yo tengo el deseo de algún día oírlo predicar aquí a mi hermano Don John, o aquel hermano que también algún día presente un mensaje aquí en ese lugar, ¿verdad? Porque esa es la voluntad del Señor, que vayamos creciendo más y más cada vez en la vida cristiana. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Pónganse en pie para que oremos, y especialmente mi hermano, tú guíanos en esta oración lo más fuerte que puedas para que yo pueda oírte. De acuerdo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido expuesta, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, también te damos gracias por este año, Señor, que gracias por estar con nosotros, por darnos vida y salud. Te amamos y te bendecimos, Señor, que tu palabra sea guardada y también sea eficaz, y que la podamos poner en práctica en nuestra vida, porque solamente con la práctica, Señor, podremos ser bendecidos. No nada más escucharla, sino ponerla en práctica, Señor, para que nos sigas bendiciendo. Te damos gracias, te damos toda la honra y toda la alabanza, Padre. Que sea la honra y la gloria por siempre, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentar.